Bien. Buenas tardes a todos los presentes. Qué bueno, nos volvemos a ver para seguir tratando el tema que empezamos ayer sobre prueba ilícita. Vamos a recordar, bueno, primero habíamos dicho que empezaríamos por preguntas, por dudas, cuestionamientos, observaciones, lo que quieran. Así que tienen el uso de la palabra. ¿Nadie tiene ningún comentario, ninguna duda, ninguna observación? Sé que el tema es complejo, no es algo estemos que estemos viendo todos los días. Salma, ya vi el mensaje, no hay ningún problema. Ojalá se estabilice el servicio de Internet, pero comentarios nadie tiene. Procuremos revisar sobre todo los precedentes que pueda tener el Tribunal Electoral, por supuesto, y los precedentes que tenga la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados. Hay mucho, he seleccionado solo algunas tesis que veremos en unos minutos, pero sí es importante que traten de leer, si tienen bibliografía al alcance, mejor todavía, para ver qué es lo que dicen los tratadistas del derecho sobre este tema y lo que han establecido, los criterios que han establecido los tribunales sobre todo de México. Bien, si no hay comentarios, si no hay preguntas, adelante, Genis. El micrófono, Genis, creo que no está prendido. Es que ahora ya me escucha. Ahora sí, En la clase anterior nos había comentado que el tema de la prueba ilícita lleva consigo el tema de la admisibilidad de la prueba. sí, En ese sentido, este, como una primera parte de la calificación de la prueba que hace el juez al admitirla, eh, eh, ¿cómo es que después puede, o sea, se hace una primera calificación, el juez sí, puede desecharla de plano en ese momento y posteriormente cómo es que nosotros pudiéramos argumentar a favor de que la prueba, en alguna de estas circunstancias que usted menciona, de que una prueba se hace ilícita para volverla traer al juicio? O sea, ¿es bien, posible eso o cómo podemos nosotros probar o argumentar en nuestro favor que dicha prueba no tiene un origen ilícito? bien. Sí, es cierto, es difícil. Lo que tenemos que hacer es desde el principio argumentar cómo fue que obtuvimos esa prueba, porque si hubiera alguna sospecha de ilicitud, porque es una prueba lícita, sí, adelantándonos a cualquier argumentación de las otras partes o de la otra parte cuando son solo dos, e incluso de la calificación que haga el tribunal o el juzgador. Sí, por eso cuando decimos la prueba es argumentación, argumentar. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Por qué con esa prueba estoy comprobando lo que estoy diciendo? ¿Cómo es que compruebo la veracidad de mis afirmaciones? Sí, para todos estos argumentos dirigidos al tribunal, para que el tribunal los tome en cuenta y en su caso los descalifique, si es que considera que estamos mal. ¿Sí? ¿Por qué ofrezco la prueba relacionado con qué hechos? ¿Por qué considero que con esa prueba se puede llegar al conocimiento de la verdad? E incluso qué valor
en mi opinión, tiene esa prueba. Obviamente, como oferente de la prueba, pues nunca le voy a decir, pues más o menos puede probar o puede generar un indicio, sino decirle, con esto acredito fehacientemente por estas razones. Si al ofrecer las pruebas nosotros estamos convencidos de que con eso demostramos que tenemos razón. Si el tribunal desechara la prueba, que en la materia electoral obviamente encontraríamos complicaciones, pero ahorita voy a esta parte. En las otras materias tendríamos la posibilidad de promover juicio de amparo. Si contra el desechamiento de pruebas, un amparo indirecto. También los juzgados de distrito en amparo indirecto son reacios, no sé si por el exceso de trabajo o por qué razones, son reacios a admitir las demandas de amparo indirecto por violaciones procesales. Y normalmente lo que aducen es espérate hasta que se dicte sentencia para ver si el desechamiento te causa agravio o no. Si no te causa agravio, pues entonces ya no hay problema. Sí, esto es lo que sucede en la práctica, pero para mí es una práctica viciosa. Si la ley de amparo establece la procedibilidad del juicio de amparo indirecto por violaciones substanciales dentro del proceso, deberían de admitir la demanda, resolver el fondo y determinar si la prueba estuvo bien o mal desechada. Sí, para mí, les decía en la práctica, lo que he hecho siempre es no desechar pruebas, sino esperar hasta el último momento y en la sentencia decir por qué algunas pruebas o no fueron admitidas o bien que esas pruebas son inútiles para el caso concreto. Sí, así es como podríamos traer nuevamente al juicio la prueba correspondiente. En la materia electoral tenemos un problema que ha sido superado también en la práctica. Si recuerdan, siempre pedimos que el acto impugnado sea definitivo y firme. Si siempre que se va a promover un medio de impugnación federal, se pide que el acto controvertido sea definitivo y firme, es decir, que se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa o impugnación. Sin embargo, ya en la práctica también tenemos muchos ejemplos, muchos casos de medios de impugnación que se promueven y se admiten sin que el acto sea definitivo y firme, y en especial en esta materia de pruebas. Por ejemplo, en juicio de inconformidad, no tengo un dato reciente, pero sí en la experiencia, un caso en el que el tribunal, creo que de Nuevo León, local, había ordenado que se abrieran los paquetes electorales para un nuevo escrutinio y cómputo. Y uno de los interesados, no recuerdo si el tercero interesado o si el actor o el que hubiera sido, se oponía y promovió el recurso, el juicio de revisión constitucional electoral, en contra del acuerdo o para impugnar el acuerdo que había ordenado la apertura de paquetes electorales. Era un acto intraprocesal, un acto dentro del proceso. En principio, aplicando literalmente la Constitución y la ley, sería improcedente el juicio de revisión constitucional. Y sin embargo, admitimos la demanda, se resolvió el fondo y se dijo que, no me acuerdo si confirmamos o no, que se abrieran los paquetes electorales. Pero en el fondo lo que se dijo, si hubiera sido una negativa, quizá no se resolvería en el fondo porque al proponer o al promover el medio de impugnación
para cuestionar la sentencia dictada por el tribunal local, se podría reponer el agravio y ordenar en la instancia federal la apertura de paquetes. Si no, habría ningún problema. Sin embargo, si se ordena la apertura y esta orden es contraria a derecho, ya no se puede reponer o reparar el agravio porque lo que quedó abierto y nuevamente escrutado y computado ya es irreversible. Además, de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, los resultados del nuevo escrutinio y cómputo son los definitivos. Ya no se toman en cuenta los resultados del escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, del cómputo distrital o cómputo municipal. Si de esa manera se pudo ordenar la apertura de paquetes electorales, confirmar que el acuerdo era conforme a derecho y que procedía a la apertura y el nuevo escrutinio y cómputo. Si fuera al revés, si fuera la negativa, sería improcedente el medio de impugnación porque el agravio sería reparable todavía en la instancia federal. Sí, depende del caso concreto y del criterio de magistrados, porque todavía no tenemos disposiciones legales específicas sobre esta materia. En la materia electoral nos falta avanzar mucho todavía en el aspecto procesal, pero sí se puede, por supuesto, ante el desechamiento, reponer el agravio. Si el acuerdo fuera desechamiento de la prueba por considerarla ilícita, lo mismo, procedería el medio de impugnación federal y el tribunal ya ordenaría, resolvería primero en el caso concreto, ¿es o no conforme a derecho ese desechamiento? Si considera que es conforme a derecho, pues queda ya confirmada y el desechamiento es definitivo y firme. Pero si considerara que es contraria a derecho la decisión de desechar, ordenaría su admisión y, en su caso, desahogo, si así procediera, o valoración, si fuera el caso. Si desahogo, si hablamos de apertura de paquetes electorales o de una pericial o una testimonial o una confesional, aunque en nuestra materia, como siempre deben constar en documento público, no hay necesidad de diligencias de desahogo, sino su valoración en el momento oportuno, es decir, al dictar sentencia. Espero haber contestado, Genis. ¿Algún comentario al respecto o de los otros temas que hemos estado viendo? ¿No? Bien, vamos a recordar lo que ayer veíamos en cuanto al concepto de prueba ilícita. La cita que hacíamos de la obra de Davis Echandía para tener la fijación de estas ideas sobre qué entendemos por prueba ilícita. Por favor, Jirel, si vamos a la lámina correspondiente. La que sigue, por favor. A ver, creo que la que sigue. Me equivoqué al decirte cuál era la otra. La siguiente, por favor. La que sigue. Ahí. Esto es lo que hemos estado viendo de manera conceptual, que es la prueba ilícita. Son pruebas ilícitas las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley. Y ya explicábamos ayer sobre la prohibición tácita, poniendo como ejemplo el procedimiento especial sancionador. En el momento en que establece solo son admisibles las pruebas documentales y las pruebas técnicas, tácitamente o implícitamente está prohibiendo la admisión de los demás elementos probatorios reconocidos, por ejemplo,
para el procedimiento ordinario sancionador. Aunque hay autores que hacen diferencia entre pruebas prohibidas y pruebas ilícitas. Yo considero, como lo señala Davis Echandía, que la prueba prohibida, en el supuesto de ser ofrecida, hay un ofrecimiento ilícito. Y si fuera admitida por el tribunal, habría una admisión ilícita, porque la prueba, al estar prohibida y siendo el derecho procesal parte del derecho público y las normas procesales de interés público, estaríamos concretando el supuesto legal de ilicitud, todo lo que es contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres. Por tanto, coincido con Davis Echandía en el sentido de que las pruebas prohibidas son ilícitas en su ofrecimiento, admisión, en su caso desahogo y valoración. Son pruebas ilícitas también. Las que atentan contra la ley o la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social. Esto también ya lo habíamos dicho, de las buenas costumbres cambian según el tiempo y el lugar en el que estemos ubicados. Y aquí el tema, las pruebas que sean contra la dignidad y libertad de la persona humana. Es en donde entramos a un terreno importantísimo de los derechos humanos. Los derechos humanos están regulados, están pactados, están previstos en torno de la dignidad del ser humano y obviamente de la libertad. Toda prueba que atente contra la dignidad y la libertad de los seres humanos son pruebas ilícitas. O bien, y nos dice Davis Echandía, o violan sus derechos fundamentales. Las pruebas que resulten violatorias de derechos fundamentales previstos en la Constitución, en las leyes o en los tratados tuteladores de derechos humanos, o otros tratados, siempre que se trate de derechos humanos, se considerarán ilícitos. Lo mismo reitera en la parte que ya había señalado en la parte de arriba, si la ley prohíbe el medio de prueba, ya lo habíamos visto, o su empleo en un caso particular, o el procedimiento para obtenerlo, el procedimiento para obtener la prueba ofrecida. La prueba en sí misma puede ser lícita, pero el procedimiento para obtenerla puede ser ilícito. Y si el procedimiento para obtener la prueba es ilícito, se torna ilícito el ofrecimiento, la admisión, el desahogo, en su caso, y la valoración. Si no deben tomarse en cuenta, deben ser excluidas todas las pruebas que resulten ilícitas. Su ilicitud resultará evidente y expresa, pero cualquiera que sea el sistema procesal vigente debe considerarse implícitamente consagrada la prohibición de utilizar pruebas cuya ilicitud sea evidente. Si no importa, dice Davis Echandía, el sistema procesal en el cual estemos actuando. Sistema procesal dispositivo, sistema procesal inquisitivo, no importa cuál sea, siempre es improcedente la admisión de pruebas ilícitas o siempre se deben excluir o rechazar por el tribunal las pruebas que sean ilícitas. Este concepto que nos da en este apartado lo desglosa bajo el rubro causas de la ilicitud. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Mira. Causas de ilicitud de la prueba. Y nos dice, la ilicitud de la prueba puede resultar de varias causas. Primera,
puede radicar en el medio mismo. Si la prueba en sí misma puede ser ilícita y ejemplifica, como la inspección judicial sobre los hechos de estupro o una violencia carnal que implique repetición de los mismos hechos ante el funcionario o la exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o psíquicos. Les decía ayer, yo me quedo solo con la primera parte, la segunda parte la ubico en la segunda causa. En nuestra materia, ¿puede ser en sí misma ilícita la prueba? Si puedes, Yirel, vamos a dejar de compartir y luego regresamos a esta lámina. Si podrá ser ilícita la prueba o se les ocurre algún caso de prueba ilícita por sí misma en la materia electoral. Sí, normalmente, Sujei, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes. A mí no se me ocurre así propiamente un ejemplo o de así como de que pasó esto, aquello, porque no, pero quizá va un poco apegado a, digo, no sé si tenga algo que ver, cuando dicen que los partidos políticos no pueden valerse de su propio dolo. Se me viene eso a la mente porque no sé, bueno, ¿cómo explicarlo? Porque, por ejemplo, ayer también veíamos lo de las buenas costumbres y que pues la prueba ilícita va en contra de las buenas costumbres. Obviamente, si un partido político está provocando una situación que al final está perjudicando, digamos, a todos, pero lo hace con la intención de beneficiarse, pues digamos que está en contra de lo que debería de ser. Y por tanto, considero que esas pruebas que quisieran ofrecer, pues estarían dentro de pues de este criterio que estamos platicando. No sé si tenga razón, pero es lo que se me ocurre en este momento. Me parece interesante tu argumentación, Sujei. Nada más que aquí lo que faltaría sería legitimación procesal. ¿Sí? Nadie puede alegar en su beneficio su propio dolo. Es una regla incluso del derecho contractual. Nadie puede demandar la nulidad de un contrato cuando ha actuado de manera dolosa. Y esto trasladado a la materia procesal también aplica. Carece de legitimación procesal aquel partido político, en nuestro caso, que ha dado causa a la nulidad y que invoca su propio dolo para poder obtener la anulación de la elección o de una votación, según el caso. Hablamos, por supuesto, de acuerdo a la ley, nulidad de una elección. Nadie puede demandar la nulidad invocando su propio dolo. Sí, es falta de legitimación procesal. Y las pruebas que ofrezca, pues no son ilícitas por su conducta ilícita. Sí, por eso veíamos las causas y vamos a regresar nuevamente a estas. No, y yo creo, estaba pensando en el tema del derecho familiar y en específico del divorcio y antes del estupro e incluso de la violación en materia penal. No sé ahora cómo actúe los agentes del Ministerio Público, pero hace muchos años el agente del Ministerio Público y por supuesto en su momento los jueces exigían la narración de los hechos, cómo fue la violación o cómo fue el estupro. Y en caso de estupro, que era de menores de 18 años y mayores de 12 años, se requerían, no sé ahora cómo está el Código Penal, pero se requerían que la víctima fuera una mujer casta y honesta.
y por castidad se entendía virginidad, y por honestidad la buena conducta social, que no fuera una niña coqueta, provocadora, etcétera. Sí, ahora no sé, insisto, no sé cómo está el tipo penal y cómo sea la actuación, pero pensando en estas experiencias y en el derecho procesal familiar, en el caso de divorcio, de injurias graves, de maltrato, se pedía a la actora divorciante que repitiera las palabras que le habían dicho para ver si efectivamente constituían una injuria grave. Si no repetía las palabras porque su educación, su medio social, etcétera, no se lo permitiera, no se podía dictar sentencia favorable a su interés. Habría que escuchar las palabras exactas que dijo el esposo para que el juez pudiera valorar y pudiera llegar a la conclusión de si hubo o no injuria grave. Esto me indujo a pensar a lo que ahora es la violencia política por razón de género. Podemos pedirle a la víctima que repita las palabras, las señas o la conducta que llevó a cabo el sujeto que incurrió en violencia política para poder calificar. Me parece que lo que les estoy diciendo, tanto del ámbito penal que conocí en la práctica hace muchos años, o en la práctica procesal familiar, me parece que ahora sería lo que conocemos como una revictimización de la víctima. Sí, pedirle en la materia electoral a quien es víctima de violencia política en razón de género que repita en qué consistió o que tengamos una reconstrucción de hechos para saber cuáles fueron las señales o qué fue lo que hizo al que se imputa responsable de violencia política, para mí sería una prueba ilícita por su naturaleza misma. Esto pensando en lo que Davis Echandía nos está diciendo, la repetición de los hechos ante el juez o tribunal. Sí, sabemos que la reconstrucción de hechos en materia penal pues, es una prueba admisible, pero cuando esto vaya contra la dignidad de la persona, si lo acabamos de leer también, si va contra la dignidad de la persona, es una prueba ilícita y por tanto no se debe admitir. Y por eso también en la materia electoral, cuando estamos ante estos temas, pues no necesariamente se pide que se repita lo que dijo el responsable o a quien se imputa responsable de esa conducta de violencia política. En ocasiones puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos fotografías, por ejemplo, en el caso Iliatenco, que se declaró la nulidad de la elección por violencia política en contra de una de las candidatas. Se tomó fotografía de las inscripciones que se hicieron en bardas y en varios lugares y se ofreció como prueba. Sí, puede ser, y no hay problema de revictimización porque son elementos objetivos que están a la vista de todo mundo. Pero lo que haya dicho el otro candidato respecto de las candidatas, la candidata en especial que quedó en segundo lugar, pues no es necesario pedirle que repita qué fue lo que le dijo para poder llegar a esta conclusión. Sí, hay un principio de presunción de que efectivamente incurrió en esa conducta ilícita el que es imputado como responsable de tal conducta. Y no necesitamos que se repita, la repetición sería contraria a la dignidad
de la persona al respeto de su integridad moral y sería una conducta de revictimización. Ya fue víctima y ahora en el juicio exigimos que nos diga, pues es volver a escuchar lo que le dijeron en su momento y no hace falta, es innecesario, es ilícito y por tanto no se puede ordenar el desahogo de una prueba así. No sé si quede claro, si hay algún comentario en la práctica que ustedes han tenido, han visto algo similar, favorable o desfavorable. Bien, si no hay comentarios, regresamos a la lectura de estas 5 causas para poder continuar con lo que nos falta todavía. Adelante, Jirel, por favor. Decíamos entonces la primera causa por la naturaleza misma de la prueba. Segunda causa, por el procedimiento empleado para obtener la prueba. Y aquí es en donde yo ubico esta conducta que nos dice en la primera causa de Vicechandía. Sí, la exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o psíquicos. Y les decía, por ejemplo, la hipnosis o lo que nos dice el autor, el uso de drogas o de otros elementos. Me parece que una forma de tormento a que se somete a quienes son acusados de la comisión de un delito es someterlos a la luz eléctrica de una lámpara durante todo el día para poder doblar, para poder quebrantar su voluntad y que declare lo que se busca declarar. Lo que nos dice Davis Echandía en la segunda causa puede consistir en el procedimiento empleado para obtener la prueba por sí misma lícita, como la confesión y el testimonio obtenidos mediante el uso de tormento físico o moral o de drogas que destruyen el libre albedrío, los documentos obtenidos por hurto o violencia, los documentos públicos o privados aducidos subrepticiamente al proceso o aprendidos por el juez por medios. Vamos a la siguiente, por favor. Jirel, creo que es por medios ilegales. Vamos a la siguiente lámina, Jirel. Por medios ilegales, el dictamen de peritos o el testimonio o la confesión logrados mediante cohecho o violencia. Son medios ilícitos para obtener la prueba. Y esto hace que la prueba se torne ilícita por el procedimiento de obtención. La tercera puede radicar en la violación de una norma legal que prohíba utilizar cierto medio de prueba autorizado en general para un caso determinado respecto de ciertos hechos, como el testimonio que viole el secreto profesional del médico, el confesor o el abogado, cuando la ley lo consagre como fines procesales, para fines procesales en lo civil o en lo penal, o la inspección judicial que viole la reserva legal de la correspondencia privada o de las declaraciones de renta y patrimonio para efectos impositivos. Yo creo que aquí el autor incurre en algunas confusiones en sus propias explicaciones. Violación a una norma legal para el caso concreto, estoy de acuerdo con lo que nos dice en el caso del secreto profesional o el secreto de confesión para los ministros de culto religioso. El secreto profesional es un deber jurídico, no solo ético, sino un deber jurídico de todos los profesionales y no pueden rendir testimonio violando el secreto profesional. Sí, el testimonio y la confesión, como dice el autor,
es una prueba lícita por regla, pero excepcionalmente puede ser ilícita si va en contra de una previsión expresa que prohíbe, que impide esa confesión o ese testimonio. La cuarta causa. Puede hablarse también de ilicitud de prueba cuando existe una expresa prohibición legal de investigar el hecho. Vamos a la siguiente lámina, sobre el cual versa, como la paternidad. Y decíamos aquí, en realidad la prueba no es la ilícita. Lo ilícito es el hecho que no debe ser investigado y se investiga. La prueba puede ser lícita, pero si se investiga un hecho que está prohibido investigar, pues deviene ilícito todo. Aquí recuerdo, al hablar del tema de paternidad, que al principio de los juicios, hace algunos años, al principio de la práctica procesal, cuando se empezó a ofrecer la prueba científica de parentesco a partir del análisis del ácido desoxirribonucleico del presunto padre y del presunto hijo o del pretendido hijo, si se negaba el presunto padre a proporcionar acceso para obtener sangre, muestra de sangre, y llevar a cabo la prueba, se oponían los demandados o el demandado, aduciendo violación a su privacidad, a su dignidad, y no recuerdo a qué otros argumentos se recurría. Y el juez no podía obligar al sujeto demandado a proporcionar sangre para el estudio de laboratorio correspondiente. La prueba se consideraba ilícita. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esto cambió e incluso en algunas legislaciones civiles o familiares, en su caso, se establece que la negativa a tomar muestra de sangre para llevar a cabo esta prueba científica implica presunción de que efectivamente es el padre. Sí, porque no puede quedar a su libre arbitrio impedir el desahogo de la prueba y la determinación si la investigación de la paternidad es fundada y si efectivamente el pretendido hijo es su hijo. Que actualmente esta prueba científica ya no se considera ilícita y se desahoga en, creo que todos los tribunales en los que se llevan a cabo estos juicios de investigación de paternidad. Finalmente, la quinta causa, dice, en un sistema de prueba legal, será ilícito todo medio que no pueda quedar incluido entre los legalmente autorizados, pero esto será de muy rara ocurrencia, etcétera, etcétera. Me parece que podríamos, si quieres, suspendemos un poco la proyección, Jirel, por favor. Sí, creo que al final de cuentas, solo nos quedamos con tres causas o tres hipótesis, más que causas, tres hipótesis de prueba ilícita. Cuando por la naturaleza de la prueba sea contraria al derecho o a la moral, a las buenas costumbres. Segundo, cuando por el procedimiento de adquisición de la prueba se incurra en conducta ilícita. Y tercero, cuando el ofrecimiento sea ilícito, cuando no se cumplan las reglas legales del ofrecimiento de pruebas, ofrecimiento y aportación. Las dos más recurrentes son la naturaleza de la prueba en sí misma y el procedimiento de adquisición de la prueba.
Y esto lo vamos a ver en el transcurso de las citas de los criterios de los tribunales al abordar este tema de prueba ilícita. Sí, las tres hipótesis de ilicitud de prueba o tres causas de ilicitud por su naturaleza, por el procedimiento de adquisición de la prueba y por el procedimiento de ofrecimiento y aportación de la prueba. ¿Algún comentario, duda, pregunta u observación? Bien, si no tenemos intervenciones, continuamos con la proyección, Jirel, por favor. Bien, vamos a la siguiente lámina, Jirel. Vamos a la última parte de nuestra exposición correspondiente a los criterios de los tribunales, tanto nacionales como internacionales. Empezamos en una primera parte, dividido en tres partes esta presentación. La primera parte, que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados de circuito. La segunda parte, creo que hice un desorden aquí. La segunda parte sería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la tercera parte correspondería a tribunales internacionales. Sí, no recuerdo exactamente cómo dejé ordenado o desordenado este último apartado, pero vamos a plegarnos al orden que tiene la presentación. Lo mismo, incluí dos temas que no son propiamente de pruebas ilícitas, pero que tienen vinculación con buenas costumbres, con moral, y que incluí aquí como ejemplo de la aplicación de los artículos del Código Civil que habíamos leído en la sesión de ayer. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel. Esta primera tesis, prueba ilícita, el derecho fundamental de su prohibición o exclusión del proceso está contenido implícitamente en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracción novena, y 102, apartado A, párrafo segundo, constitucionales, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Nos dice en esta tesis, el proceso penal. Y vean, y aprovecho aquí para el comentario que no había hecho, que se me había escapado. Casi toda la teoría de la prueba ilícita se ha elaborado en el contexto del derecho procesal penal. Y, por supuesto, en tribunales internacionales en violación de derechos humanos. Pero en el orden nacional, sobre todo en el derecho penal. Y no solo en México, sino en muchos otros países. La elaboración de la teoría de la prueba ilícita no es del derecho civil o del derecho administrativo, o en nuestro caso del derecho electoral, sino del derecho penal. Y aquí, en esta tesis, encontramos ese dato en la introducción. El proceso penal, entendido lato sensu, como uno de los límites naturales al ejercicio del jus punendi, así como dentro de un contexto de Estado social y democrático de derecho, como una herramienta jurídica institucionalizada para solucionar controversias sociales, se encuentra imbuido
de diversas prerrogativas constitucionales. Sí, el proceso penal como una herramienta jurídica institucionalizada para solucionar controversias sociales. Se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales, entre ellas el derecho fundamental al debido proceso. Tomemos en cuenta, muy en cuenta, esta parte, el debido proceso. ¿Sí? Porque vamos a encontrar distintas argumentaciones relacionadas con prueba ilícita vinculadas a las reglas del debido proceso. Dice que entre otras aristas jurídicas, pugna por la búsqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso. Ahora, si bien es cierto que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, no se advierte una definición expresa ni una regla explícita. Continuamos en la otra, por favor. En torno al derecho fundamental de la prohibición o exclusión de la prueba ilícita, este se contiene implícitamente en nuestra Carta Magna, derivado de la interpretación sistemática y teleológica en sus artículos, y viene el análisis. Regresamos, por favor, Yerel, a la lámina anterior. Vean esta última parte. Estos artículos de la Constitución, dice, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008, no se advierte una definición expresa ni una regla explícita. Seguimos, por favor, a la siguiente lámina. En torno al derecho fundamental de la prohibición o exclusión de la prueba ilícita. Sí, efectivamente, si revisamos el texto constitucional y en específico de estos artículos invocados, no hay una sola referencia a pruebas ilícitas. Nos está diciendo el tribunal antes de la reforma de 2008, porque a partir de la reforma de 2008 cambia esta situación. Aunque no hay tampoco una definición de prueba ilícita, pero sí la regla sobre el rechazo, sobre la inadmisión de la prueba ilícita. Y hace el tribunal estos argumentos o estos razonamientos. 1. 14 se refiere al artículo 14 constitucional. Al establecer como condición de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. 2. 16, en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu. 3. 17, por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad. 4. 20, apartado A, fracción novena, en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada a favor de todo inculpado. Y 5, 102, apartado A, párrafo segundo, en el que se establece un diverso principio de legalidad específico para la institución del Ministerio Público. Sí, lo que se está haciendo en esta tesis es un análisis de los artículos 14, 16, 17, 20 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de la reforma de 2008. Y de aquí deduce la prohibición de admitir y valorar pruebas ilícitas.
nos dice del análisis de todos estos preceptos. 102 apartado segundo, en el que establece un diverso principio de legalidad específico para la institución del Ministerio Público durante el desarrollo de su función persecutora de delitos, dice: en el tenor del texto de estos artículos y de lo que ha quedado mencionado en estos 5 apartados o 5 argumentos, los principios constitucionales del debido proceso legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad, la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada, resguardan implícitamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención, vamos a la siguiente, por favor, cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales. Por tanto, todo lo obtenido así debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad. Dicho en otras palabras, aún antes de la existencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsión o expulsión procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que esta deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condición de inviolables. Sí, el razonamiento de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era necesario que tuviéramos una disposición expresa para rechazar la prueba ilícita. La ilicitud de la prueba hace que sea inadmisible su ofrecimiento y admisión. Hace que no proceda su desahogo, en su caso, y que no proceda tampoco su valoración. ¿Por qué? Porque debemos siempre ajustarnos a derecho. Debemos siempre respetar las reglas del debido proceso. Vamos a suspender unos minutos la proyección, Jirel. Y en mi opinión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, le faltó un análisis constitucional mejor y mayor. En el artículo 14, párrafo segundo, que no se cita, y no se cita fundamentalmente porque se van al párrafo tercero y a la materia penal en especial. Así está la primera expresión de esta tesis, proceso penal. Pero para mí es aplicable a todos los procesos. En el párrafo segundo del artículo 14 constitucional se establece: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y obviamente, uno de los principios rectores de todo proceso es la actuación conforme a derecho, conforme a las buenas costumbres y conforme a la buena fe. De tal manera que resultaría
por estos principios rectores del proceso, inadmisible cualquier prueba calificada como prueba ilícita. Es cierto que nuestra tradición procesal ha sido demasiado tradicional y muy aislada de los procesos, sobre todo del sistema del common law. Y durante mucho tiempo, nuestro proceso fue sumamente legalista. Se atendía a la ley y no a la Constitución y menos aún a los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. México es suscriptor de estos tratados desde mediados del siglo XX y sin embargo nuestros jueces han actuado casi siempre aplicando la ley. Si leemos libros de derecho procesal civil o de teoría general del proceso, libros serios, por supuesto, vamos a encontrar que los autores se refieren a la aplicación de la ley, no a la aplicación del derecho. O por derecho entienden únicamente la ley. Cuando se define derecho civil, derecho penal, derecho fiscal, cualquier rama del derecho, casi siempre encontramos conjunto de normas jurídicas que, y no, el derecho no es solo conjunto de normas jurídicas. El derecho es también usos, es también costumbre, es jurisprudencia, son principios generales del derecho y, por supuesto, la ciencia jurídica. La doctrina tiene mucho que enseñar a los jueces. Por supuesto, los jueces tienen también que enseñar a los teóricos. Yo no concibo la existencia de un juez que no estudie. Todos los jueces deberían de ser estudiosos del derecho. Y una forma que yo he propuesto para integrar órganos colegiados juzgadores es tomar en cuenta a servidores públicos de la carrera del servicio jurisdiccional. No le llamo servicio judicial porque no todos los tribunales corresponden al Poder Judicial. Sí, servidores públicos del servicio jurisdiccional. A postulantes del derecho, asesores de las partes litigantes y a los teóricos del derecho, a los estudiosos del derecho. Porque el que estudia tiene mucho que enseñarnos. El que practica, el que postula el derecho ante los tribunales en defensa de sus clientes, tiene mucho que estudiar, tiene mucho que razonar para poder argumentar en defensa del interés de su cliente. Es creador del derecho el abogado postulante. Y el servidor público de carrera sabe cómo se substancian los juicios y cómo se dicta sentencia, cómo se valoran las pruebas, cómo se desahogan las audiencias, cómo se acuerda la substanciación del juicio, en fin. De tal manera que si integramos con estos tres elementos un tribunal colegiado, tendríamos un tribunal extraordinariamente preparado desde el punto de vista profesional para poder resolver los asuntos de su competencia. Perdonen que hable de mí. Soy profesor de carrera titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Nunca acepté un tiempo completo. Nunca. Porque yo no concebía la existencia de un profesor que no tuviera práctica profesional. Sí, los profesores debemos estar en la práctica profesional también, porque si no, llevaremos solo el conocimiento de la ley o solo el conocimiento de la teoría a los alumnos.
y su formación, la formación de los alumnos, no sería completa. Siempre procuré combinar teoría y práctica. Mientras estuve en el Tribunal Fiscal de la Federación, di clases, además de Derecho Civil, de práctica forense de Derecho Administrativo y práctica forense de Derecho Fiscal. Di también cursos de Derecho Notarial. Un tiempo estuve varios años en el Registro Público de la Propiedad del Estado de México y di cursos de Derecho Registral y de Derecho Notarial. Sí, la teoría y la práctica deben estar involucrados de manera permanente para poder hacer un buen servicio de la actividad jurisdiccional. Bueno, este debido proceso, ¿sí?, impediría o impide, no solo impediría, impide la admisión de pruebas ilícitas, porque no se estaría respetando las reglas del debido proceso. Y no hablo de debido proceso legal, porque la mayoría habla de debido proceso legal, pero otros que están en una esfera superior hablan de un debido proceso constitucional, y los que están en otro nivel nos hablan de debido proceso convencional. Y el debido proceso tiene que atender a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Más, por supuesto, la teoría, la ciencia jurídica, que nos ayuda a entender, a interpretar y a integrar las leyes, interpretar las normas jurídicas y a integrar las leyes. Con el concepto de debido proceso, si entendemos lo que es más que suficiente para poder resolver sobre el rechazo o inadmisión de pruebas ilícitas. Pero a esto yo agregaría el artículo 17 de la Constitución en su párrafo segundo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Este párrafo no se ha reformado. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, sí, conforme a las leyes. Pero insisto, no solo es a las leyes, es conforme a derecho. Si con estos dos artículos, 14, párrafo segundo, y 17, párrafo segundo, más el 16 en su párrafo primero, que ha establecido permanentemente, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y con eso tendríamos más que suficiente para poder decir las pruebas ilícitas son inadmisibles. Las pruebas ilícitas deben estar excluidas del acervo probatorio de que se ha de valer el tribunal para resolver una controversia. Hemos avanzado, nos hemos relacionado con el sistema anglosajón, hemos tomado de ahí varias ideas y qué bueno, pero lo que teníamos bien aplicado era suficiente. No digo que no debamos de estudiar, qué bueno que vayamos universalizando el proceso, porque así como el sistema anglosajón nos da enseñanzas, seguramente el derecho anglosajón, los tratadistas y estudiosos aprenderán también del sistema civil de derecho, del civil law, como se
e identifica al otro sistema. Pero además, al final de cuentas, todos encontramos una fuente común, que es el derecho romano. En fin, no sigo por ahí para poder continuar con nuestra exposición. ¿Algún comentario, alguna observación, alguna intervención? No. Regresamos a la presentación, por favor, Jirel. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos algunos aspectos prácticos. Flagrancia. Las consecuencias y efectos de la violación al derecho humano a la libertad personal son la invalidez de la detención de la persona y de los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente de aquella. Flagrancia, un tema estrictamente penal. Las consecuencias y efectos de la violación al derecho humano a la libertad personal son la invalidez de la detención de la persona y de los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente en aquella. Y en la tesis se sostiene, la limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter excepcionalísimo y su escrutinio del más estricto rigor. Por ello, cuando se aduzca flagrancia, debe acreditarse que hubo elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Ello es así, en principio, porque toda persona tiene no solo la legítima expectativa, sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Por su parte, la autoridad tiene la posibilidad de hacer indagaciones bajo el marco jurídico y conforme a las atribuciones que legalmente justifiquen su proceder. Sin embargo, no puede justificarse constitucionalmente que bajo pretexto de cumplirse con cuestiones de aducida legalidad, se actúe de manera arbitraria, lo cual debe ponderarse bajo un estándar de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Seguimos, por favor, Jirel. De ahí, de la medida empleada. De ahí que si la detención de una persona por aducida flagrancia no se da bajo el respeto irrestricto del sistema constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de los requisitos y garantías establecidos de forma mínima a favor de la persona que sufrió la detención, esta será considerada como arbitraria al estar prohibida tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias y efectos de la vulneración a lo anterior son la invalidez legal de la propia detención, así como de los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la misma. Esto conforme además a los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. Esta, al igual que la anterior, son tesis aisladas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero vean de qué año son. Es de 2014, esta, la anterior. Regresamos a las anteriores láminas, Jirel, para ver la fecha. Ahí está bien. Esta de 2013. Sí, 2013, 2014. Vamos a la siguiente lámina, Jirel, la que acabo de leer. Gracias. Ahí, gracias.
Vean, pareciera que el tema no está directamente vinculado a lo que estamos diciendo. Sin embargo, leamos qué es el contexto de toda la tesis, pero leamos la última parte. Las consecuencias y efectos de la vulneración a lo anterior son la invalidez legal de la propia detención, así como de los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la misma. Esto conforme además a los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el producto, la consecuencia inmediata de esta detención ilícita? Dejamos de compartir, Yerel, por favor. Si suspendemos la presentación un momento. Sí, ¿cuál será la consecuencia inmediata de esta detención ilícita? Pues igual lo que decía, ¿no? La tesis es que se te vienen los datos de prueba que surgen de esa forma inmediata, se vuelven también ilícitos. Pero ¿cuál será esa prueba inmediata? No sé. Alfredo, Sí, buenas noches, doctor. buenas noches. Pues tendría que ser el auto de soltura del detenido. No, el fruto inmediato de la detención ilícita en materia probatoria. Mm, O sea, pues los indicios, ¿no? O sea, los indicios que llevaron a la detención o a que se tuviera que flagrancia, pues esos elementos probatorios, esos indicios se volverían ilícitos o debían ser ilícitos, No, ¿no? no. La confesión, lo detienen y de inmediato lo hacen declarar. Sí, si ha sido detenido de manera ilícita, la confesión, la declaración que haya hecho es ilícita también. ¿Por qué? Porque ha sido sujeto de una conducta arbitraria. Si se parte de que no hubo flagrancia, sino que la flagrancia fue el pretexto. Lo detienen y lo hacen comparecer ante el Ministerio Público, rinde declaración, se toma esta posteriormente como prueba confesional. E incluso en el sistema anterior, como elemento probatorio para acreditar el cuerpo del delito, la presunta responsabilidad y en consecuencia el ejercicio de la acción penal. Sí, el fruto de esa detención es la confesión, la prueba. Una prueba que carece de valor, que carece de la característica de admisibilidad porque ha sido obtenida de manera ilícita, ejerciendo violencia en contra de la persona. Les decía, el tema de la prueba ilícita se ha elaborado fundamentalmente en el contexto del derecho penal. Y hasta donde llevamos visto, bueno, y todo lo que vamos a ver, para mí, es derecho penal o violación de derechos humanos. Vamos a ver la siguiente tesis. La que sigue no la vamos a leer, es ejemplo de buenas costumbres. Voy a omitirla por el tiempo que nos queda. Ya después, si todavía tenemos oportunidad, regresaremos a estas dos tesis. Volvemos a la presentación, Yerel, por favor. Vamos a la siguiente. Esta, si quieren ver el título, donación, su revocación por causa de ingratitud, se demuestra mediante la prueba de la comisión de un ilícito o delito civil por el donatario en agravio del donante, sus familiares, cónyuges o bienes, por lo que para la procedencia de la acción correspondiente
no es necesaria la preexistencia de sentencia condenatoria penal. Esto por lo que les decía ayer, de que cuando se refiere el Código Civil, vamos a la siguiente, Jirel. Cuando se refiere el Código Civil a delito, no es un delito penal, sino un delito civil. A la siguiente, por favor. Lo que sigue. Esto era también otro ejemplo. No lo vamos a tomar en cuenta, sino si es necesario o si nos da oportunidad, regresaremos a ella. Derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. Lineamientos para su ejercicio. Un tema muy, muy interesante, pero de momento no entramos a él. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue. La siguiente. Las que sigue. Aquí nos detenemos. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados en el teléfono móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. Vean qué interesante resulta este caso. Obtener datos del teléfono celular, el teléfono móvil de una persona que ha sido detenida y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para intervenir una comunicación privada, se requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente. Por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como privada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, seguimos a la otra, por favor, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir ese derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. De manera que si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado artículo 16 constitucional. Sin embargo, si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se extraiga o bien la que derive de esta será considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno. Tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecida en 2013. Vean cómo se hace extensivo lo que prevé el artículo 16 constitucional a incluso la información que pueda existir en un teléfono celular. Déjenme
ver el artículo 16 que ha sido invocado en esta tesis de jurisprudencia. En su párrafo 12º establece: las comunicaciones privadas son inviolables y no hace distinción de el medio utilizado para esta comunicación privada. Por eso, regresamos a la anterior diapositiva, Yerel. Por eso, gracias. Por eso nos dice la Corte en esta tesis de jurisprudencia: para intervenir una comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad. Sí, no importa cuál sea el medio de comunicación: carta, telegrama, fax, teléfono, redes sociales, computadoras, correo electrónico, no importa cuál sea el medio. Toda comunicación privada está protegida como un derecho humano, como un derecho constitucional que resulta inviolable a menos de que una autoridad jurisdiccional federal así lo autorice. Y esto, en principio, está previsto en el párrafo 13º del artículo 16 constitucional. Leeré por lo pronto solo la parte que está citada en la tesis. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Aquí, por supuesto, tenemos un error de redacción. Exclusivamente la autoridad judicial federal. El Tribunal Electoral Federal es del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, es una autoridad judicial, pero no tiene facultades para autorizar la intervención de comunicaciones privadas. Al establecer autoridad judicial, se refiere a juzgados de distrito. No es la referencia a otros tribunales del Poder Judicial de la Federación o a otro tribunal, como es el electoral, que es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Suspendemos un momento la proyección, Yerel. ¿Comentarios? Porque los veo pensativos, cosa que me da gusto. Sí, a ver, Alfredo, ¿qué estás pensando? Perdón, Alfredo, ¿en dónde trabajas? Soy abogado litigante, doctor. Seguramente a lo mejor ahorita correcto. no me recuerda, pero estoy ahí con usted en la barra de abogados electorales. Correcto. De Guanajuato. Hombre, Alfredo, ¿eres de qué estado? De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Muy bien. A ver, Alfredo, ¿qué estás pensando? No, es que me causó el comentario que manifestó, doctor, cuando dice, los noto pensativos y eso me da gusto, y yo digo, híjole, cuando nos pregunta a mí me da, así como que, ay Dios, ¿cómo responder, pues, ¿verdad? No, me gusta provocarlos para que reflexionen. Yo tuve un maestro en preparatoria que a lo mejor ahora sería acusado de violador de derechos humanos. Tuve un profesor veracruzano
que nos dio sociología, nociones de derecho positivo mexicano y problemas económicos, políticos y sociales de México. Y nos decía, jóvenes, esto que está arriba de los hombros no solo sirve para usar sombrero. Adentro hay una maquinita que si no la usamos se oxida. Señoritas, eso que está arriba de los hombros no es solo para hacer peinados bonitos. Adentro, y nos repetía lo mismo, de ahora quizá fuera acusado de violar derechos humanos, pero era un sistema educativo que sinceramente no me atrevo a criticar. No sé lo que piensen los jóvenes ahora, pero para mí era un sistema adecuado. Yo soy producto de la educación pública. Mi padre era milusos, mi madre se dedicaba al hogar y su situación económica era muy, muy difícil. Siempre estudié en escuelas públicas, pero siempre tuve profesores que sabían, enseñaban y nos exigían. Y lo que ahora es violencia, acoso o bullying, pues se usaba en esa época. Si alguien no ponía atención, el profesor con un gis desde su lugar lo hacía que prestara atención. El que no sabía las tablas de multiplicar no tenía derecho a recreo. El que se portaba mal lo ponían en la esquina, el que no sabía lo ponían en la esquina. Nunca nos tocó orejas de burro porque tal vez no teníamos recursos para comprar cartulina, pero el castigo en la esquina del salón. Y el que se portaba mal, pues en los dedos con la regla, el castigo, o con la paleta del mesabanco. Y de verdad, hasta ahora no puedo criticar a ninguno de mis profesores. En preparatoria, por una mala conducta que tuvimos los alumnos en contra de unas compañeras, en matemáticas nos bajó un punto de la calificación final y en física, porque era el mismo profesor, nos bajó 2 puntos en la calificación final. Ahora, no sé cuál sería la reacción de los alumnos si un profesor hiciera eso. Y les digo, casi les puedo decir que les agradezco esas reglas de conducta que nos hicieron seres positivos, pensantes, reaccionantes, por supuesto, y a estudiar. No había alternativa, a estudiar. Por eso me gusta provocarlos, generarles inquietud, hacerles preguntas, porque estas preguntas se las llevan ustedes y después encontrarán respuestas. Pero no me preocupa tanto las respuestas, sino el hecho de hacerlos pensar, estudiar, investigar y llegar a sus propias conclusiones. Esto es lo importante. Les digo que cuando alguien me dice tengo duda, pues yo se la amplío. Sí, no estoy para resolver dudas, sino para ampliarlas. ¿Para qué? Para que puedan estudiar, que vayan a los libros y que encuentren las respuestas que están buscando. Pero bueno, ¿algún comentario de lo que hemos visto hasta esta parte? Vean cómo estamos entrando a muchos temas que se vinculan con lo que aparentemente no tenía razón de ser al momento en que estábamos hablando de moral, de buenas costumbres, de moral social, de dignidad e incluso de lo que dice, y que me gusta mucho, lo que dice don Luis, o decía don Luis Recasén Siches. El derecho no es más que vida humana normativada. Claro, él usaba la palabra objetivada, pero al usar la palabra objetivada se refería a normas jurídicas, se refería al derecho objetivo. Y cómo el derecho cambia la conducta social y cómo la conducta social cambia el derecho. En fin, bueno, si no tenemos comentarios,
vamos a regresar a la lectura. Hay muchas tesis. Toda esta información parece que ya la tienen a disposición. Léanlas. Van a encontrar muchos temas que nos parecen desconocidos, pero que en la práctica diaria son sumamente útiles. Y Alfredo, ya que eres abogado postulante, mucho de esto resulta oro molido y gratis a costa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que nos paga. Bueno, si no hay comentarios, regresamos a la presentación. Vamos a la presentación, Jirel, por favor. A la siguiente. La que sigue. Vean, la anterior es tesis de jurisprudencia, la cual obliga no solo a la propia Corte, a las salas y a los tribunales colegiados, juzgados de distrito, sino a muchos otros tribunales más, pero que además es doctrina jurisdiccional que se puede invocar en cualquier otra materia y ante cualquier otro tribunal sin que necesariamente sea obligatoria. Bueno, aquí es algo similar. Inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la prueba que se extraiga de un teléfono móvil y su microchip o la que derive de esta debe ser considerada ilícita y no podrá ser tomada en cuenta en contra del detenido cuando, a pesar de estar judicializada la carpeta de investigación, no se cuenta con autorización judicial. Al Ministerio Público competen la conducción y el mando de la investigación de los delitos, y entre sus obligaciones se encuentran: 1. Vigilar que en toda investigación se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Este apartado ya ha sido superado por otras tesis aisladas de la propia de la Suprema Corte. No solo los tratados internacionales en los que México sea parte, porque se ha estado elaborando en la doctrina y en la práctica actual un derecho internacional de los derechos humanos en donde unos y otros recurren a los demás. Vamos a ver sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recurre a la jurisprudencia o a la doctrina de otros tribunales tuteladores de derechos humanos o incluso de tribunales constitucionales de algunos países. Y lo que se resuelve por la Corte es obligatorio para México. Primero se dijo que solo en aquellos casos en que sea Estado responsable, y ahora ya se ha estado aceptando que toda la jurisprudencia es obligatoria para México, haya sido o no parte en el caso concreto en el que la jurisprudencia se estableció. Incluso se ha aceptado ya que las opiniones consultivas, tanto de la Corte como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben ser atendidas, son vinculatorias para el Estado mexicano, porque derivan de la aplicación, interpretación e integración de los tratados internacionales. Y si México es parte de ese tratado internacional, pues lo sustentado por la Corte le obliga, aunque no haya sido parte en el caso concreto controvertido. En fin, vean cómo estamos invocando ya tratados internacionales como algo cotidiano, como algo que ha venido a formar parte de la Constitución. Ahora se habla en la doctrina, sobre todo, no recuerdo si ya en la
jurisprudencia de la Corte del bloque de constitucionalidad. De lo que la Corte habla es de derechos humanos y nos dice no importa cuál sea la fuente del derecho humano correspondiente, un tratado o la Constitución. Lo importante es que es un derecho humano que se debe proteger al máximo. Se debe proteger buscando siempre la mejor protección para la persona. Bueno, dice aquí, debe vigilar todas las investigaciones conforme a la Constitución y a los tratados tuteladores de derechos humanos. 2. Solicitar al órgano jurisdiccional la autoridad de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de esta. Si no hace una enumeración, no hace una clasificación, todas las actuaciones de investigación que requieran autorización judicial debe recurrir al órgano competente. 3. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios una vez que tengan noticia de ellos. Acuérdense, en la tesis anterior leíamos que si el detenido porta un teléfono celular, lo que debe hacer es resguardarlo y pedir autorización al juez para poder investigar su contenido. Pero debe tener este cuidado, lo que tenemos aquí en esta regla, ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios una vez que tengan noticia de ellos. Parte de la llamada cadena de custodia de los elementos probatorios. 4. Cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos. Vamos a la siguiente, por favor, Jirel. Para su preservación y procesamiento. 5. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y en su caso ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional. 6. Recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y su cuantificación para los efectos de su reparación. Y 7. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y por supuesto en los tratados, no se dice en la tesis, en los tratados internacionales. En otro aspecto, de acuerdo con el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia 512/2012 de título y subtítulo, Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados en el teléfono móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. Si se trata de comunicaciones privadas, todas las formas existentes de comunicación y aquellos que sean fruto de la evolución, seguimos a la otra diapositiva, que sean fruto de la evolución tecnológica, deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad. Y de ahí que si conforme a los artículos 1 de la Constitución Federal y primero numeral 1 y 63 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía de los derechos humanos. El Ministerio Público debe solicitar una orden judicial en los términos descritos en el artículo 16
constitucional para extraer la información, imágenes, videos, registros de mensajes de texto, de voz, de llamadas realizadas y recibidas, correos electrónicos, etcétera, contenida en un equipo telefónico y su microchip asegurados, a pesar de que ya esté judicializada la carpeta de investigación, porque esa información está catalogada como privada y es objeto de protección por el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, incluso de las personas detenidas y sujetas a investigación por la posible comisión de un delito, y por ende, si esa actividad de búsqueda y obtención de información se realiza sin la autorización judicial, seguimos a la otra, sin la autorización judicial correspondiente, se vulnera el derecho fundamental de legalidad. Así, cualquier dato de prueba que se extraiga de esos dispositivos sin autorización judicial o los que deriven de estos deben considerarse ilícitos y no podrán tomarse en cuenta en perjuicio del detenido. Esta es una tesis aislada de los tribunales colegiados de circuito, es de 2019, sustentada por el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º circuito. Ahí están todos los datos para su localización, pero está la transcripción, espero, cuidadosamente hecha. La he leído, releído y cotejado para no incurrir en errores. Sí, todo este trabajo lo he estado haciendo, me ha llevado semanas en realidad de investigación, de copia, aunque es de pegado y copiar o de copiar y pegar, hay que saber qué es lo que se va a copiar. Tenía yo un maestro que decía, si conocen la técnica del copiado, pueden recurrir a él. Y nos decía, la técnica del copiado en exámenes, por supuesto, es saber a quién se copia. Tenemos que saber que le copiamos al que sabe, pero para saber que sabe a quien le estamos copiando, tenemos que saber, porque si no, copiamos cualquier tontería que el otro escriba. Y si sabemos que él sabe porque nosotros sabemos, pues ya para qué copiamos. ¿Verdad? Tenemos que investigar en todo el cúmulo de tesis cuáles son las que nos interesan, cuáles son relevantes, poderlas copiar, poderlas leer en estas sesiones, pero tener el cuidado de que coincidan con el texto original. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jirel. Prueba ilícita, límites de su exclusión. Fíjense, hasta antes hemos leído toda prueba ilícita debe ser excluida, debe ser rechazada, no se debe admitir, no se debe valorar, no se debe tomar en cuenta. Y aquí tenemos límites de su exclusión. En algún asunto electoral que tuvimos, creo que de la elección de gobernador hace algún tiempo, uno de los abogados dijo, no nos preocupa la demanda porque las pruebas que traen son pruebas ilícitas. Y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, las pruebas ilícitas no se deben tomar en consideración. Son pruebas que deben ser rechazadas de plano. Y yo le dije que no. La prueba ilícita no necesariamente debe ser absolutamente rechazada. Y tampoco las pruebas que deriven de la prueba ilícita. Y aquí tenemos esta tesis que establece límites de su exclusión. La exclusión de la prueba ilícita
aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional. Vean la ilicitud por haber obtenido la prueba como violando la Constitución, violando derechos fundamentales. Es la ilicitud por la forma de obtener la prueba, no por la naturaleza de la prueba misma, sino por la forma de obtenerla. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. ¿Y qué es lo que pasa con las pruebas derivadas de la prueba obtenida ilícitamente? Dichos supuestos son, en principio y de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes. A. Si la contaminación de la prueba se atenúa. B. Si hay una fuente independiente para la prueba. Y C. Si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Si nos dice, aquí hay tres principios, tres límites a la exclusión de la prueba derivada de la prueba ilícita. Esto por la teoría de los frutos del árbol envenenado, que es también una expresión del derecho anglosajón. Si una prueba es ilícita o se obtuvo de manera ilícita, ninguna prueba derivada de esta puede ser lícita. Por eso se habla de los frutos del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, todos sus frutos están envenenados. Y nos dicen en esta tesis, no siempre. Habrá que ver si la contaminación de la prueba derivada, se atenúa. B, si hay una fuente independiente para la prueba derivada. Y C, si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado, si ha sido disminuido o incluso eliminado. A. Cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible. B. Seguimos a la otra diapositiva, por favor, Yerel. Entre más vínculos o peculiaridades existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión. Y C, entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto, es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. Finalmente, el tercer punto, para no excluir la prueba, consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere en general a elementos que constituyan prueba del delito
que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto. Si no mal recuerdo, esta tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deriva de un caso de homicidio, en donde el presunto responsable es detenido de manera ilícita y de manera ilícita se obtiene su confesión. Esta confesión tendría que ser desechada por ser una prueba ilícita o no tomada en cuenta. Sin embargo, resulta que en ese caso se encontró el cadáver de la víctima del homicidio y al hacer el estudio necrológico de necropsia, se advirtió la coincidencia entre la forma en que dijo el presunto responsable que lo había privado de la vida y las causas de la muerte obtenidas del dictamen pericial. De ahí que aunque era una prueba ilícita, no necesariamente se tuvo por rechazada o expulsada o desechada. Para mí debe ser desechamiento o no tomada en consideración en la valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque finalmente al encontrar el cadáver y otras circunstancias más, demostraron el homicidio y la presunta responsabilidad de la persona detenida. De tal manera que su confesión vino a ser solo un elemento para constatar lo que ya estaba descubierto, probado, advertido con el descubrimiento del cadáver y el dictamen pericial de necropsia. Por eso nos dice la primera sala de la Corte, debemos en cada caso analizar si esa prueba ilícita tiene alguna relevancia o no. Si su rechazo no debe ser absoluto. Yo no conocía esta tesis cuando dije lo que dije respecto de la prueba ilícita en la materia electoral. Yo era magistrado, recibimos en audiencia a la parte interesada con ese argumento. Lo que están alegando está contenido en prueba ilícita y por tanto no tiene ningún valor probatorio. No, yo creo que el tribunal, el juzgador, debe ser muy, muy cuidadoso al llevar a cabo la calificación y la valoración de las pruebas. Si el rechazo, la inadmisión, la no aceptación de la prueba ilícita no debe ser absoluta. Se debe de tomar en cuenta caso por caso para poder determinar si tiene algún valor esa prueba ilícita. Vamos a volver a este tema al analizar otro caso. Vamos, por favor, Jirel, ya son 8:59, creo que ya no podemos ir más. ¿Suspendemos la proyección, Jirel? Para mí son tan interesantes todos estos temas que el tiempo se pasa. Yo sin sentirlo, pensé que teníamos más tiempo y vean, son 8:59. Si hay observaciones, si hay comentarios, anótenlas y las formulamos mañana, que será nuestra última sesión de este tema. Yo creo que voy a invertir la exposición y si nos da tiempo regresamos a otras de estas tesis que están citadas. Si no, léanlas ustedes por su cuenta, serán muy útiles para el ejercicio profesional. Nos veremos mañana, son las 9 de la noche y no quiero ser acusado de tormento, porque entonces diré que fue una prueba
que obtuvieron ustedes de manera ilícita por medios electrónicos. Nos veremos mañana. Descansen y si pueden, estudien un poco, un rato. La noche es larga todavía y decía uno de mis amigos, y el café es barato. Así que podemos todavía aprovechar algún tiempo para la lectura. Nos veremos mañana. Que tengan buena noche. Gracias. Adiós.